¿Cómo es posible que Miguel Hidalgo, el sacerdote que lideró a miles en busca de justicia y libertad, no haya sido declarado santo? Un hombre que arriesgó todo, incluso su vida, inspirado por su fe, ¿no merecía un lugar en los altares? Esa es la pregunta que responderemos al final de este video. Pero para entenderlo, primero debemos conocer su historia, la de un cura que desafió no solo al imperio más poderoso de su tiempo, sino también las reglas de la misma institución a la que servía. Si quieres descubrir la verdad detrás de este misterio, quédate hasta el final. Y antes de empezar, te invito a suscribirte, darle like y compartir tus opiniones en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que inspiran y generan preguntas como esta. Ahora, prepárate para adentrarte en la vida épica de Miguel Hidalgo, el hombre que cambió el destino de México y cuya santidad aún es motivo de debate. En la tierra fértil de la Nueva España, en medio de una sociedad estratificada y oprimida, un niño nacía con una misión que él mismo desconocía. Era el 8 de mayo de 1753, y en la tranquila hacienda de San Diego Corralejo, en el estado de Guanajuato, nacía Miguel Hidalgo y Costilla, quien sin saberlo, marcaría el inicio de la lucha por la independencia de México. Sus primeros años transcurrieron entre el campo, el trabajo y el contacto cercano con el pueblo indígena y mestizo. Esos hombres y mujeres que lo veían como alguien lejano a sus vidas, pero a quienes, en años futuros, él inspiraría a tomar las armas y a luchar por un ideal que parecía imposible: la libertad. Desde niño, Miguel demostró un intelecto brillante y una profunda curiosidad por el mundo. Fue enviado a estudiar al Colegio de San Nicolás en Valladolid, hoy Morelia, donde recibió una educación rigurosa y donde su fervor por la religión católica creció en un contexto en el que la fe era la guía suprema en la vida de los novohispanos. En un México profundamente católico, la Iglesia tenía el poder de moldear el pensamiento y las decisiones de las personas, siendo el refugio de los desvalidos y la esperanza de los pobres. No obstante, Hidalgo pronto comenzaría a cuestionarse los usos y abusos que la jerarquía eclesiástica ejercía sobre los más débiles, una inquietud que jamás abandonaría. Después de destacar en sus estudios de filosofía y teología, Hidalgo fue ordenado sacerdote, abrazando la vocación religiosa que en aquel entonces representaba una vida de servicio, dedicación y sacrificio. Sin embargo, para Miguel, ser sacerdote iba más allá de los rituales y la misa. Él creía en una iglesia que fuera cercana a las personas, en una religión que abogara por la justicia y la dignidad humana, en una fe que inspirara a los más desprotegidos a no rendirse. Así, mientras la mayoría de los religiosos se conformaban con obedecer la jerarquía de la iglesia y mantenerse al margen de los problemas sociales, Hidalgo comenzó a ser conocido como el cura rebelde. En el México colonial, la religión católica era la columna vertebral de la vida cotidiana. Los habitantes acudían a misa no solo para buscar consuelo espiritual, sino porque la religión era la norma que regía todas las actividades. Los sacerdotes, a diferencia de los funcionarios coloniales, eran cercanos al pueblo y, en muchos casos, los únicos a quienes los indígenas y mestizos se atrevían a confesar sus problemas. Era un México donde las ceremonias religiosas y las tradiciones católicas estructuraban la vida comunitaria, y donde el cura de cada parroquia era una figura de influencia y liderazgo. En este contexto, Hidalgo sabía que un sacerdote tenía un poder simbólico incalculable, y su rol en la iglesia le otorgaba la posibilidad de ser escuchado por la población como ningún otro. Hidalgo, movido por la injusticia que observaba a diario, comenzó a enseñarles a los indígenas no solo la doctrina cristiana, sino también a pensar y a cuestionarse su realidad.
era un cura con ideas revolucionarias y con el firme convencimiento de que los novohispanos no debían ser súbditos eternos de una corona extranjera que no les ofrecía más que explotación. Sus ideas no tardaron en atraer la atención de las autoridades, quienes lo veían como una amenaza para el orden establecido. Para 1810, el cansancio y la desesperanza eran palpables en las comunidades rurales de la Nueva España. Los campesinos e indígenas, sometidos a trabajos forzados y a un sistema de castas profundamente injusto, apenas tenían voz. Hidalgo, en su rol como cura, escuchaba diariamente a sus feligreses hablar de la miseria y de la falta de oportunidades. Su posición como sacerdote lo obligaba a cuidar de sus almas y a ofrecerles consuelo. Pero, en el fondo, sentía que la fe no podía ser suficiente sin justicia social. Sin embargo, el dilema que enfrentaba era intenso. Era un cura, un hombre que había jurado servicio a la Iglesia y que, por vocación, debía velar por la paz y la espiritualidad de sus fieles, no por las armas ni la política. En más de una ocasión, Hidalgo se debatía entre su deber como líder espiritual y su deseo de poner fin a la opresión. En su soledad, meditaba y rezaba, buscando una señal que le indicara si su misión en la vida era levantar la voz y llamar a la rebelión, o permanecer como un pastor silencioso. Durante estos días de duda, Miguel Hidalgo mantuvo reuniones secretas con otros intelectuales y líderes de la sociedad criolla, entre ellos Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo. En cada uno de estos encuentros clandestinos, discutían el futuro de la Nueva España y evaluaban los riesgos de una insurrección armada. Allende, un capitán del ejército, veía en Hidalgo una figura carismática, capaz de inspirar a los indígenas y campesinos que constituían la mayoría de la población. Pero Hidalgo, consciente de la gravedad de lo que se proponían, dudaba. Sabía que, si llegaba el momento de dar el primer paso, estaría yendo en contra de los principios de paz que la Iglesia predicaba. Conforme avanzaba el tiempo, la situación se tornaba cada vez más peligrosa. Las autoridades virreinales empezaron a sospechar de estos encuentros y, en cualquier momento, podían descubrir sus planes. Allende y Aldama insistían en que debían actuar rápidamente. Hidalgo, aún con dudas, se refugió en la oración y, tras largas meditaciones, sintió que era su deber moral luchar por la libertad de su pueblo. En lo más profundo de su ser, Hidalgo estaba convencido de que Dios no podía desear un mundo lleno de injusticia y sufrimiento. Se dijo a sí mismo que, como sacerdote, estaba llamado a defender la dignidad humana, incluso si eso significaba ponerse en peligro. La noche del 15 de septiembre de 1810, Hidalgo fue informado de que sus planes habían sido descubiertos por las autoridades. En cuestión de horas, los soldados virreinales llegarían para arrestarlo a él y a sus compañeros. No había tiempo para más dudas ni para planes detallados. Si deseaban avanzar, tendrían que hacerlo en ese momento. Ante la inminente amenaza, Hidalgo tomó una decisión que cambiaría la historia de México. El hombre que hasta ese momento había sido un sacerdote y un líder espiritual, decidió convertirse en el guía de un movimiento de independencia. La madrugada del 16 de septiembre, Hidalgo salió de la casa cural en Dolores y se dirigió a la iglesia, donde en otras ocasiones se había parado a ofrecer consuelo espiritual. Pero esa noche, el mensaje sería diferente. Se acercó al campanario y, con manos firmes, comenzó a tocar la campana, despertando al pueblo de Dolores. ¡Escuchen! ¡El gobierno virreinal es insostenible! Pues no está con el rey ni con el pueblo. No nos queda otra opción que ir a coger gallumines. ¡Viva la América libre! ¡Fuera el mal gobierno!
de aquel sonido, tan familiar pero al mismo tiempo cargado de una intensidad nunca antes vista, resonó en las calles oscuras y silenciosas del pueblo. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, sorprendidos, salieron de sus casas, algunos aún incrédulos, otros ansiosos por saber qué ocurría. Los llamó a levantarse, no en contra de la religión ni de su fe, sino en contra de la opresión que los mantenía en la pobreza y el sufrimiento. Les dijo que Dios no quería verlos esclavizados, que la libertad era un derecho divino, y que la Virgen de Guadalupe, patrona del pueblo mexicano, estaba con ellos en esa causa. En aquella noche memorable, el conflicto interno que había atormentado a Hidalgo se resolvió. Ya no era solo un sacerdote, era un líder que llamaba a su pueblo a luchar por sus derechos. Un hombre que había decidido que el amor a Dios no era incompatible con el deseo de libertad. Por primera vez en años, los habitantes de Dolores vieron a un líder que no solo predicaba la resignación, sino la justicia y el cambio. Así comenzó el levantamiento, no solo con armas, sino con una causa profundamente espiritual que resonó en el corazón de los mexicanos, dándoles la fuerza necesaria para enfrentar al imperio más poderoso de su tiempo. La noticia de la rebelión se extendió como un incendio por todo el territorio de la Nueva España. Hidalgo, junto con Ignacio Allende y otros líderes, marchó al frente de un ejército de campesinos, artesanos e indígenas, un ejército que carecía de entrenamiento militar, pero que estaba dispuesto a dar su vida por un ideal. Con el paso de los días, el movimiento iba ganando adeptos y el poder de la Iglesia como influencia moral jugaba un papel fundamental. Cada sermón, cada palabra de Hidalgo tenía un efecto en la moral de sus tropas y en el convencimiento de que su causa era justa. Sin embargo, el camino no fue fácil. La falta de recursos, la crudeza de las batallas y las divisiones entre los líderes insurgentes representaban grandes desafíos. Pese a todo, Hidalgo continuaba al frente, impulsado por una visión de libertad que trascendía su propia vida. No era un guerrero en el sentido clásico, pero sabía que su rol como sacerdote lo hacía un líder nato para aquellos que anhelaban un cambio verdadero. El destino alcanzó a Miguel Hidalgo en marzo de 1811, cuando fue capturado junto a otros líderes insurgentes en Acatita de Baján. Sometido a un juicio por traición, Hidalgo fue despojado de sus títulos eclesiásticos y condenado a muerte. Durante sus últimos días, fue presionado para que se arrepintiera de sus acciones y renunciara a sus ideales. Pero Hidalgo, quien había dedicado su vida al servicio de su fe y de su pueblo, se mantuvo firme. A sus 58 años, sabía que su misión estaba cumplida, aunque no viviría para ver el México libre que tanto soñaba. Pero, en vez de sembrar el miedo, su muerte solo fortaleció el deseo de libertad entre el pueblo. Hidalgo se convirtió en un mártir, en un símbolo de esperanza, en el ejemplo de que la fe y la justicia podían unir a un pueblo para cambiar su destino. Ahora lo sabes, Miguel Hidalgo no fue declarado santo porque su vida, aunque inspirada por la fe y marcada por su lucha por la justicia, estuvo llena de decisiones que la Iglesia consideró incompatibles con la santidad. Liderar una rebelión armada, desafiar la autoridad eclesiástica y no cumplir estrictamente con los votos sacerdotales fueron factores clave. Además, su excomunión, un acto que lo apartó formalmente de la Iglesia en su tiempo, fue un peso que, aunque revocado muchos años después, cerró las puertas para su canonización. Pero aquí está la verdad. Para muchos mexicanos, sigue siendo un dolor el que Miguel Hidalgo, el hombre que despertó la esperanza de un pueblo y que llevó la fe en su corazón como bandera, no sea reconocido eclesiásticamente. Es como si una parte de su historia no hubiera recibido la justicia que tanto él buscó para su gente. ¿Tú qué piensas? ¿Conoces a alguien más que, como Hidalgo,
¿Merecía ser santo pero no lo fue? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y antes de irte, recuerda suscribirte y dar like para que sigamos explorando historias que nos conectan con nuestro pasado. Nos vemos en el próximo video.